Hoy estoy sentado en un piso vacío, con cajas sin desempaquetar, porque mi mujer se enamoró de su entrenador personal y todo se fue al traste en 4 semanas. Les voy a contar la historia del video del vestuario del gimnasio que acabó con mi matrimonio. Todo empezó muy bien, lo cual fue lo peor. Carmen se apuntó al gimnasio de la esquina, Vital Fit en Vallecas, porque decía que estaba harta de salir gorda en las fotos. El entrenador personal apareció 2 semanas después. Ella volvió a casa el martes por la noche y me dijo que el instructor del gimnasio le había ofrecido un plan personalizado. Se llamaba Luis Herrera. Carmen, que siempre había odiado madrugar, empezó a levantarse antes que yo para ir a entrenar a las 8:30. La broma del gimnasio nos costaba la mitad del sueldo, y ella no paraba de hablar de lo bien que la corregía Luis, de lo atento que era, de que por fin alguien la motivaba de verdad. Una noche, su móvil vibró sobre la mesa. Carmen estaba en la ducha. La pantalla se encendió y vi un mensaje de WhatsApp del entrenador Luis. No solía espiar, pero el nombre ya me había picado la curiosidad. Abrí el chat con esa mezcla de culpa y curiosidad que bien conoces. No había nada especialmente explícito, pero tampoco era lo que esperaba de la relación entre un entrenador y una alumna. Comentarios sobre cómo habían mejorado sus glúteos, algunas bromas sobre cómo se sonrojaba al hacer sentadillas, una grabación de audio que no escuché hasta el final porque me invadió la vergüenza. Cerré el móvil justo en el momento en que ella salió del baño, envuelta en una toalla, tan tranquila, y me dijo que estaba cansada y que al día siguiente volvería, porque Luis había dicho que no se podían faltar a los entrenamientos en la 3ª semana. Ahí empezó a crecer una cosa rara en el estómago. No era todavía celos, era más bien la sensación de que alguien se estaba metiendo en mi casa por la puerta de servicio. Una tarde, revisando los movimientos de la cuenta, vi varios cargos del gimnasio que no cuadraban con la cuota mensual. Llamé a la recepción para preguntar y fue la primera vez que escuché el nombre del administrador, un tal Sergio. Me dijo que Carmen había contratado unas sesiones extra de entrenamiento individual los sábados por la tarde. Ese era nuestro rato de ir a tomar algo por Lavapiés, pero hacía 3 semanas que ella me decía que estaba reventada y prefería quedarse en casa. Noté cómo se me subía la sangre a la cara mientras colgaba. Empecé a hilar cosas sin querer. La última gota de esa primera fase fue un domingo. Estábamos comiendo en casa de mis suegros, en Carabanchel, y su hermana soltó la típica broma de que Carmen estaba más guapa que nunca desde que iba al gym. Su madre, que tiene menos filtro que un cigarro de liar, añadió que a ver si el entrenador ese se iba a quedar con ella, que los andaluces eran muy ligones. Todos rieron. Carmen también, pero se puso roja, de esa forma que a mí me decía que algo le incomodaba de verdad. Me miró un segundo, bajó la vista al plato y cambió de tema. Ese fue el momento en que dejé de decirme que solo era mi inseguridad. Esa misma noche, ya en casa, mientras ella plegaba ropa en la habitación, me llegó un correo al móvil del Vital Fit. Asunto, aviso importante sobre su cuenta. Era raro, porque la dirección estaba a mi nombre. Dentro había un enlace a la intranet del gimnasio y un mensaje corto firmado por Sergio, el administrador. Decía que necesitaba que viera un video relacionado con el uso de los vestuarios. Me quedé un buen rato con el dedo sin atreverse a pulsar la pantalla, con Carmen a 10 pasos de mí doblando camisetas y tarareando como si nuestra vida no estuviera a punto de estallar. Cuando por fin respiré hondo y toqué el enlace, la página tardó unos segundos en cargar y lo primero que se quedó congelado en la pantalla fue una imagen del vestuario femenino del gimnasio donde reconocí, sin margen de duda, el pelo recogido y las mallas negras de mi mujer pegadas al cuerpo de un hombre que no era yo. No sé cuánto tiempo me quedé mirando la pantalla sin darle al play. La imagen estaba parada en ese primer frame borroso del vestuario. Se veía a Carmen apoyada contra las taquillas, con una toalla en la mano, y a un tío de espaldas que no necesitaba ver de frente para saber que era Luis.
El chándal del Vital Fit, la coleta corta, los hombros anchos, todo encajaba con lo que ella me había descrito entusiasmada durante días. Sentí las manos heladas aunque estaba en el salón, con la calefacción puesta. Me sudaban las palmas y a la vez se me resbalaba el móvil. Le di al play. El video duraba 43 segundos. En los primeros 10, Luis se acerca a ella, hablan, se ríen, ella le da un golpecito en el pecho con la toalla como quien hace una broma tonta. Luego él mira hacia la puerta, hace un gesto con la cabeza, y en el segundo 15 Carmen deja la toalla caer al banco, le agarra de la nuca, y le planta un beso que no era un error ni una confusión. Le mete la mano por debajo de la camiseta. Él la pega contra las taquillas, la agarra de la cintura. Nadie que vea ese video puede decir que fue un malentendido. Cuando termina, ella se recoloca la camiseta y él le da una palmada en el culo antes de salir del plano. Tuve que pausar porque la vista se me nubló. Noté un zumbido en las orejas, como si alguien hubiera encendido un secador de pelo dentro de mi cabeza. Las piernas me temblaban mientras me levantaba. Fui al baño, me miré en el espejo, y no me reconocí. Parecía que me hubieran dado una noticia médica de esas que te cambian la vida. Me eché agua fría en la cara, intenté respirar despacio, pero el pecho no se me abría. Lo primero que me vino a la mente fue destruir el móvil, luego ir al gimnasio, luego llamar a Sergio y luego, por fin, la frase que más miedo me dio pensar: Carmen me está engañando de verdad. Volví al sofá, abrí de nuevo el correo y vi que bajo el video había un texto. Sergio decía que habían detectado el uso indebido de los vestuarios por parte de 2 usuarios fuera de horario, que tenía la obligación de registrar la incidencia y que, como la cuenta estaba a mi nombre, prefería avisarme personalmente antes de escalarlo a la dirección del centro. Terminaba con un: Adrián, si quieres pasar un momento mañana lo hablamos en persona. Siento estar metiéndome en algo tan delicado. El tío había visto lo mismo que yo. El administrador del gimnasio sabía que mi mujer se estaba liando con su entrenador en el vestuario. Otro golpe directo al estómago. No pude quedarme quieto. Cogí las llaves del coche sin decir nada a Carmen, que seguía en la habitación doblando ropa, y bajé a la calle. Ella me gritó desde el pasillo que a donde iba, le dije que a por tabaco aunque hace años que no fumo. Solo necesitaba alejarme del piso, del sofá, de esa pantalla. Conduje sin rumbo por la M30 como un zombi hasta que acabé aparcando detrás del propio Vital Fit. Estaba cerrado, pero ver la persiana echada y el logo en azul me dio una mezcla de rabia y vergüenza. Ahí dentro se estaban riendo de mí, y yo había sido el tonto que daba al recibo todos los meses. Dormí fatal. Bueno, dormir es un decir. Cerraba los ojos y veía el momento exacto en el que ella le agarra la nuca. Volvía a abrirlos con el corazón disparado. A las 6 ya estaba en pie. A las 7:30 estaba plantado delante de la puerta del gimnasio, esperando a que abrieran. Cuando entré, pedí hablar con Sergio. Me miró con esa cara de que ya sabe quién eres antes de que abras la boca. Nos encerramos en su pequeño despacho, entre archivadores y pósters de rutinas de musculación. Le dije que ya había visto el video. Él se puso rojo, me pidió perdón porque no quería meter la pata en mi vida personal, que solo estaba cumpliendo normas. Confirmó que el del video era Luis, que había más grabaciones de ellos entrando juntos en el vestuario, que la última había sido la tarde anterior. Me ofreció borrar todo si yo se lo pedía. Le dije que no tocara nada, que guardara copia, que quizá lo iba a necesitar. Noté que se me quebraba la voz al pedirle eso. Aún así, la rabia empezaba a empujar al dolor. Salí del despacho con un plan improvisado. No iba a montar el espectáculo allí, con la música de reggaetón de fondo y la gente haciendo bíceps. Quería verla con él en directo. Quería que mis ojos me confirmaran lo que ya sabía, aunque me destrozara del todo.
Carmen me había dicho la noche anterior que ese día tenía entrenamiento con Luis a las 7 de la tarde. Fingí que iba a quedarme hasta tarde en la gestoría y pasé el día como un autómata, firmando papeles sin verlos, sonriendo a clientes que me hablaban de deducciones mientras yo solo pensaba en un vestuario. A las 6:30 estaba otra vez en el coche, aparcado a medio manzana del gimnasio, con la capucha del abrigo subida aunque no hacía tanto frío. A las 6:40 vi a Carmen llegar con sus mallas negras, su sudadera roja del Rayo y el moño alto que siempre se hace para entrenar. Caminaba ligera, miraba el móvil, sonreía. No se parecía en nada a la mujer apagada que había tenido en el sofá los últimos meses. A las 7:35 se encendió la rabia de verdad. Salieron ella y Luis juntos por la puerta lateral del gimnasio, no por la principal, la de siempre. Iban de paisano, él con una camiseta ajustada, ella con la melena suelta, y se iban riendo de algo que yo no estaba escuchando. Él le puso la mano en la espalda con esa confianza de quien lo ha hecho muchas veces y nunca ha tenido consecuencias. Los vi caminar hacia el aparcamiento, sin prisas, compartiendo algo en la pantalla del móvil de él. Me acerqué un par de metros, escondido detrás de una furgoneta con el corazón golpeándome el pecho. Durante un segundo pensé en salir y encararlos allí mismo, pero me quedé clavado. Preferí observar hasta el final. Se pararon junto al coche de Luis, siguieron riendo y, antes de que ella se fuera, él se inclinó hacia ella con una naturalidad que no deja lugar a dudas. No se besaron esta vez, pero el gesto de complicidad era de pareja, no de entrenadora y cliente. Carmen subió a su coche y arrancó sin mirar alrededor. Yo entré en el mío con las manos temblando tanto que me costó girar la llave. Tenía el video del vestuario, tenía la imagen de ellos saliendo juntos, tenía el administrador de mi parte. Solo me faltaba una cosa, que era mirar a Carmen a los ojos en nuestra cocina y preguntarle de frente con quién había estado usando mis cuotas del gimnasio. No planeé la conversación, simplemente pasó. Cuando llegó a casa, ya entrada la noche, yo la estaba esperando en la cocina con el portátil abierto en la mesa. No había puesto ni la tele. Solo la luz blanca, el silencio y esa sensación de que cuando cruzara la puerta se acababa una etapa entera de mi vida. Escuché la llave girar, la puerta abrirse, sus pasos, la mochila cayendo en la silla del pasillo. Entró a la cocina con la coleta deshecha, todavía con ropa deportiva, y al verme allí sentado sin cenar se quedó un segundo parada. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que había sido un día largo. Le ofrecí la excusa de siempre. Ella sonrió cansada y se sirvió agua del grifo. La vio temblar en el vaso cuando la apoyó en la mesa. Yo cerré el portátil y le dije que necesitábamos hablar. Noté cómo se le tensaron los hombros. Todos sabemos leer esas señales en la pareja. Se sentó enfrente de mí, apoyando los codos sobre la mesa, como si fuera a revisar conmigo las cuentas de fin de mes. Empecé suave. Le pregunté qué tal con el gimnasio, con Luis, si estaba contenta. Me dijo que sí, que le estaba viniendo genial, que se sentía viva, que hacía años que no estaba tan a gusto con su cuerpo. Yo asentía por fuera mientras por dentro pensaba en la mano de ese tío en su cintura. Le dije que había revisado la cuenta y que me habían llamado del gimnasio por unos cargos raros. Ahí bajó la mirada un segundo, dijo que sí, que había cogido unas sesiones extra, que se le había olvidado comentármelo, que se le había ido la cabeza con tanto lío. Nada grave, según ella. Entonces le dije que había pasado por el Vital Fit esa mañana y que había hablado con Sergio. Le dije el nombre despacio. Vi cómo levantaba la vista de golpe. Su gesto cambió del despiste a una alerta clara. Me preguntó por qué, intentó sonar normal, pero la voz le subió medio tono. Le conté que me había enviado un correo relacionado con el uso de los vestuarios y que había un video. No dije más. Dejé que el silencio hiciera su trabajo.
Carmen se quedó blanca. Se apoyó en el respaldo de la silla como si de repente el cuerpo le pesara el doble. Me preguntó qué video, con quién, qué tenía que ver ella. Yo abrí el portátil de nuevo, entré en el correo y, sin darle tiempo a prepararse, puse el video delante de ella. No dije ni una palabra mientras su propia imagen se besaba con Luis en la pantalla. Los 43 segundos se hicieron eternos. Cuando terminó, cerré la tapa de golpe. El silencio que vino después pesaba tanto como todo el edificio. Me di cuenta de que estaba apretando los puños sobre la mesa y aflojé los dedos porque me dolían. Carmen respiraba rápido. Se llevó las manos a la cara y se quedó así, escondida, como si eso pudiera borrar lo que acabábamos de ver. Al final murmuró que no tenía excusa, que había sido una tontería, un calentón, que no sabía cómo había llegado a ese punto. Empezó con el clásico "no quería hacerte daño", pero sin las frases hechas que uno ve en las películas. Se le trababa la lengua y se notaba que ni ella se creía sus propias palabras. Le pregunté desde cuándo. No le grité, pero la voz me salió tan ronca que apenas me reconocí. Ella dijo que solo había sido esa vez en el vestuario, que lo otro eran bromas, que yo estaba exagerando. Le pregunté si me estaba tomando por idiota. Le conté que la había visto salir por la puerta lateral con él, que había visto cómo la tocaba, que sabía de las sesiones extra. Le repetí la pregunta, ¿desde cuándo? Esta vez tardó en contestar. Al final admitió que llevaban tonteando un mes, que al principio eran solo mensajes, que ella se sentía halagada, que yo estaba distante, que en casa solo hablábamos de facturas y de la hipoteca. Cada frase que soltaba era un pequeño cuchillo más. La parte que me terminó de romper fue cuando, sin mirarme, dijo que con Luis se sentía otra vez deseada, que le recordaba a cuando éramos novios. Que conmigo ya no sentía eso, que yo estaba siempre cansado o preocupado. No justificaba lo que había hecho, añadía, pero sí explicaba cómo había llegado ahí. Yo la escuchaba y notaba en el cuerpo dos cosas a la vez, una tristeza brutal y una rabia tranquila, fría, que no había sentido nunca. Le pregunté si habían quedado fuera del gimnasio. Dudó un instante que fue suficiente respuesta, pero aún así lo verbalizó. Dijo que habían tomado algo un par de veces después de entrenar, que una noche había ido con él a cenar a un sitio cerca del Retiro cuando me dijo que estaba con sus compañeras del instituto. Eso ya no era un error puntual, era una doble vida en miniatura. Le pregunté si habían hecho algo más que besarse. Se quedó callada. Cuando al fin habló, dijo que no habían llegado a tener una relación completa, que se habían quedado en los tocamientos, que siempre había sido en el gimnasio. Noté que mi cuerpo reaccionaba con un calambre en el estómago. Me daba igual el detalle físico, lo que me dolía era que hubiera tenido la capacidad de mentirme tantas veces seguidas. Le dejé claro que para mí eso era engaño en toda regla. Ella rompió a llorar de verdad, con la cara desencajada, y se levantó de la silla para intentar tocarme. Me aparté. No me salía dejar que me rozara después de haberla visto en las taquillas con él. Me pidió que no dijera nada a nadie, que le diera una oportunidad para arreglarlo, que iba a dejar el gimnasio, que iba a bloquear a Luis, que todo había sido una locura. Yo solo pensaba en el administrador que ya sabía la historia y en el video guardado en algún servidor. Le dije que por supuesto iba a dejar el gimnasio, pero no porque ella lo decidiera, sino porque yo iba a cancelar la cuenta y a hablar con la dirección. Le solté que Luis había elegido muy mal a la persona con la que jugar, que no solo había perdido un cliente, sino quizá un trabajo. Carmen se asustó al oír eso. Me pidió que no fuera tan lejos, que una cosa era nuestra pareja y otra su trabajo, que no arruinara la vida de nadie más. Yo la miré fijo y le dije que de momento el que tenía la vida patas arriba era yo, que ya veríamos hasta dónde llegaba. Me levanté,
Cogí el abrigo y salí de casa sin cerrar del todo la puerta, dejando a Carmen en la cocina con la cara tapada y su llanto ahogándose entre los muebles. La venganza suena muy épica cuando la imaginas sentado en el coche escuchando la radio, pero en la vida real son pasos bastante aburridos, aunque muy concretos. La mañana siguiente pedí el día en la gestoría. Mi jefe se limitó a decir que me veía mala cara y que hiciera lo que tuviera que hacer. Me fui directo al banco. Abrí una cuenta solo a mi nombre y empecé a mover el dinero que teníamos conjunto, dejándolo justo para los gastos del mes. No hice nada ilegal, todo estaba a mi alcance por firma, pero cada transferencia era como si estuviera arrancando clavos de la casa que habíamos montado juntos. Volví al VitalFit con el video copiado en un pendrive que me dio el propio Sergio. Habíamos quedado antes de que entrara demasiada gente. Él me llevó a una sala de reuniones minúscula donde nos esperaba la gerente, una mujer de unos 40, muy seria, que no había visto en mi vida. Les conté qué pasaba, sin adornos. Puse el video en la pantalla, expliqué que el del chándal era su empleado, que la otra persona era mi mujer, que eso pasaba en sus instalaciones en horario que no correspondía, que se estaban saltando normas de seguridad e higiene. No entré en mi dolor personal. Me limité a exponer los hechos. La gerente se fue poniendo cada vez más rígida. Tomó notas, dijo que eso incumplía el reglamento interno, que Luis ya tenía algún aviso por tontear en exceso con clientas, que esto era la gota que colmaba todo. Me dijo que agradecía que se lo hubiera llevado de manera discreta y que tomarían medidas disciplinarias. Le pedí algo muy concreto, que en cualquier informe interno no apareciera el nombre de Carmen, solo el de Luis, que se borraran las grabaciones cuando ya no fueran necesarias por protocolos. Mi venganza no era contra ella a nivel público, era contra él y contra la historia que habían montado juntos. Me comprometí a no difundir el video fuera de ese círculo. Eso también era parte de mantenerme dentro de lo legal y de lo que luego podría mirar a la cara a cualquiera. Al salir del gimnasio ya sabía que Luis iba a tener un problema gordo. Lo confirmé esa misma tarde. Sergio me mandó un mensaje corto al móvil diciéndome que lo habían llamado a una reunión urgente y que había salido con la cara hundida. No me alegré de forma brutal, pero sí sentí una especie de justicia rara. Ese tío había tocado a mi mujer apoyado en las taquillas que yo estaba pagando. Ahora se encontraba sin trabajo en pleno mes de enero en Madrid. El siguiente paso fue en casa. Esa noche, cuando Carmen llegó, se encontró con su ropa doblada en cajas en la habitación pequeña, la que teníamos de despacho. Nuestro dormitorio estaba ordenado, pero solo con mis cosas. Le dije tranquilo que a partir de ese día íbamos a dormir separados, que necesitaba espacio físico para poder pensar, que todo lo que había hecho en ese vestuario había entrado también en nuestra cama. Se quedó mirando las cajas, con los ojos hinchados de haber llorado en algún otro sitio antes de llegar. Me preguntó si de verdad hacía falta, que podíamos intentar ir a terapia, que conocía a una psicóloga que había ayudado a una amiga. Le contesté que no estaba en posición de pedir nada todavía. Que mi objetivo de momento era que no me suplicara cada 2 minutos delante del microondas. Que si quería hacer algo útil empezara por enviarle a Luis un mensaje dejándole claro que todo estaba acabado, que no iba a haber más entrenamientos ni más tonterías. Sacó el móvil delante de mí, escribió algo rápido, le dio a enviar y luego me lo enseñó. Era un texto frío, corto, diciendo que no volvieran a hablar, que había sido un error, que no quería perder a su marido. A mí ese mensaje ya me llegaba tarde, pero al menos me dejaba claro que ella entendía la gravedad. Otra pieza de la revancha fue social. Contárselo a su familia fue uno de los momentos más duros y a la vez más liberadores de todo el proceso. El domingo siguiente, en vez de la comida habitual, pedí hablar con sus padres y su hermana sin Carmen delante. Quedamos en un bar de barrio, de esos de menú del día. Les expliqué lo que había pasado, sin enseñar el video, pero dejando claro que tenía pruebas.
La madre se llevó las manos a la boca, el padre se quedó clavado mirando al vaso de cerveza vacío. La hermana, que suele ir de dura, se echó a llorar. Todos me dijeron que no se lo esperaban, que ellos también iban a hablar con ella, que no estaban orgullosos de lo que había hecho. Yo les dejé claro que mi intención no era hacer un corrillo contra ella, sino que entendieran por qué iba a tomar decisiones que quizá no les gustaran. Carmen me escribió luego un montón de mensajes desde el móvil, diciendo que cómo se me ocurría contar algo tan íntimo, que la había humillado delante de su familia. Le contesté con una sola frase, que lo íntimo había empezado a ser compartido en el momento en que besó a otro en un vestuario de un gimnasio lleno de cámaras. Esa noche no durmió en casa. Su madre me mandó un audio diciendo que se había quedado con ellos, que estaba destrozada, que por favor no hiciera nada en caliente. Yo, en lugar de gritar, me senté en el salón a mirar el techo y a repasar la lista mental de pasos que me faltaban. El último movimiento de esa fase fue el piso. Empecé a mirar anuncios de alquiler por mi cuenta. Fui a ver un par de estudios cerca del centro y al tercero encontré uno pequeño, con luz, cerca de la estación de Méndez Álvaro. Nada del otro mundo, pero lejos del gimnasio, lejos de la casa en la que ya no podía estar sin ver taquillas invisibles en las paredes. Firmé la reserva sin comentarle nada a Carmen. Sabía que cuando lo supiera sería otro golpe, pero también era la única forma de tomar el control de algo. El día que pagué la fianza y recogí las llaves, volví a casa con el juego metálico en la mano, escondido en el bolsillo, y pensé que ese poco peso era a la vez una bofetada y una puerta abierta. Esa noche, cuando Carmen por fin volvió a dormir al piso, me pidió que habláramos en serio al día siguiente, sin gritos, sin reproches. Asentí. No sabía aún que esa sería nuestra última conversación como matrimonio de verdad. La última conversación no fue una escena de película con lluvia en la ventana y discursos perfectos. Fue un miércoles por la tarde, con luz gris entrando por la persiana a medio bajar y el ruido del vecino arrastrando muebles. Yo había llegado antes del trabajo y estaba sentado en la mesa del salón con una libreta delante. No escribía nada, solo necesitaba tener algo entre las manos para no destrozarme los nudillos. Carmen entró, dejó el bolso en el pasillo sin ni siquiera colgarlo y se sentó al otro lado de la mesa, más cerca que la vez del video, pero sin intentar tocarme. Eso ya era un cambio. Se le notaba agotada. Ojeras, la piel seca, el pelo recogido deprisa. Empezó ella. Dijo que llevaba 2 semanas pensando cada día en cómo explicarse, que había revisado cada gesto, cada mensaje, que se había dado cuenta de que su vida se había ido estrechando hasta dejar solo 3 cosas: el trabajo, el gimnasio y una casa donde sentía que yo ya no estaba aunque estuviera físicamente. Lo dijo sin dramatismos, mirando a la mesa, con la voz tranquila, y eso a mí me dolió más que si hubiera llorado a gritos. Yo le dije que para mí también había sido así, que el trabajo se comía todo, que llegaba a casa cansado, que me había vuelto cómodo, que había dado por hecho que nuestra rutina era suficiente. Le reconocí que hacía mucho que no la miraba como la miraba cuando salíamos por la Latina los viernes. Y que entender eso no cambiaba el hecho de que ella había cruzado una línea muy clara con otra persona. Que la causa podía tener 1000 matices, pero el resultado era el que era. Le pedí que me contara la verdad entera, por dura que fuera, porque necesitaba saber qué estaba enterrando cuando firmara los papeles. Esta vez no esquivó la mirada. Me dijo que el primer mensaje fuera del ámbito deportivo se lo mandó Luis la segunda semana, una broma sobre cómo se quejaba menos que otros clientes. Que ese comentario la hizo sentir especial. Que a partir de ahí empezaron a hablar por la noche, primero de series y chorradas, luego de cosas más personales, de cómo se sentía, de lo sola que estaba. Lo que más me corroyó fue escuchar que muchas de las cosas que le había contado a él eran cosas que debería haberme dicho a mí. Confesó que sí, que una noche salieron del gimnasio y se fueron a un bar cerca del Retiro,
que la cena aquella no fue con compañeras del instituto, sino con él. Que allí se besaron por primera vez, que en el vestuario lo repitieron y lo llevaron un poco más lejos. Me aseguró que no llegaron a ir a un hotel, que no hubo una relación larga en ese sentido. Pero la cronología ya daba igual, porque cada vez que ponía una fecha yo la veía reflejada con otra excusa que me había dado. Me acordé de una vez que canceló una cena con mis amigos porque decía estar enferma y ahora veía claro que cuadraba con uno de esos entrenamientos extra. Mi cuerpo reaccionó con una presión en el pecho, como si alguien me estuviera sujetando las costillas desde dentro. En un momento dado, mientras hablaba, se le quebró la postura. Se inclinó hacia adelante, apoyó la frente en las manos y empezó a llorar, no como la primera noche, de forma explosiva, sino en silencio, con los hombros temblando. Me dijo que no sabía en qué momento había pasado de ser una tontería que le subía el ego a algo que estaba dispuesta a esconderme a diario. Que había llegado a casa muchas noches con la sensación de llevar barro en los zapatos, de manchar todo lo que tocaba. Esa frase me golpeó porque era la primera vez que la veía asumir que no era un simple fallito, que había sido un engaño consciente. Yo no lloré. No me salían lágrimas. Lo que sí sentí fue un cansancio absoluto, físico. Como si me hubieran hecho correr la maratón de Madrid con la mascarilla puesta. Le dije que a pesar de todo lo que me estaba contando, y aunque una parte de mí aún quisiera agarrarse a la idea de arreglarlo, otra parte, la que tenía que decidir, ya no confiaba en ella. Y que sin confianza no veía manera de seguir siendo pareja. Le hablé del piso que había alquilado, de las cuentas separadas, de que había pedido cita con un abogado para iniciar el proceso de separación. Eso fue otro mini impacto. Ella se quedó un segundo sin respirar, luego asintió despacio. Dijo que lo aceptaba, que entendía que no podía exigir nada, que lo único que me pedía era que intentáramos hacerlo sin destruirnos del todo, que no quería una guerra, que no quería que nos convirtiéramos en enemigos que se lanzan platos aunque no tengamos hijos de por medio. Me pidió que si en algún momento podía verla no solo como la que te puso los cuernos con el entrenador, sino como la persona con la que había compartido 10 años, se lo hiciera saber. Me levanté, fui al dormitorio y volví con un sobre. Dentro estaban las copias de la reserva del nuevo piso y un borrador de convenio que me había preparado un conocido de la gestoría. Se lo puse delante. Le expliqué que mi oferta era sencilla, yo me iba del piso, ella se lo quedaba hasta que decidiera qué hacer, dividiríamos ahorros y deudas a la mitad, sin castigos económicos, y nos daríamos espacio para rehacernos. Le dije que no iba a usar el video contra ella en ningún sitio público ni judicial, que no quería meter las cámaras del gimnasio en un juicio. Que mi venganza ya estaba suficientemente servida con las consecuencias que Luis estaba pagando y con el hecho de que la historia se hubiera caído. Carmen cogió el sobre con las dos manos, como quien coge algo que quema. No lo abrió en ese momento. Solo lo apretó contra el pecho y me dio las gracias por no hundirla más de lo que ella misma ya se sentía hundida. Se levantó, dio un par de pasos alrededor de la mesa y se quedó a mi lado, sin tocarme. Me preguntó si podía darme un abrazo, uno último, sin intención de arreglar nada, solo para despedirse de la vida que habíamos tenido. No supe qué contestar. Me quedé mirando la pared durante unos segundos, notando cómo el corazón me golpeaba la garganta. Al final di un paso atrás, cogí las llaves del nuevo piso de la mesita de entrada y se las enseñé, como quien levanta una bandera pequeña. Le dije que necesitaba probar cómo se sentía cerrar una puerta y saber que detrás no había mentiras. Abrí la puerta principal, notando el frío del rellano, y salí sin mirar atrás, con la sensación extraña de que cada escalón que bajaba era a la vez una caída y un alivio. Han pasado 3 semanas desde ese portazo silencioso y todavía me despierto algunas noches con la imagen del vestuario grabada en la cabeza. Sigo viviendo en el estudio de Méndez Álvaro, entre cajas que no he tenido fuerzas de ordenar del todo y muebles de segunda mano que monté un sábado entero para no pensar.
El primer fin de semana aquí me di cuenta de que nunca había pasado tanto tiempo solo desde que tenía 20 y pocos años. El silencio al principio me pesaba como una losa, ahora empieza a hacer un ruido de fondo al que me voy acostumbrando. La separación legal está en marcha. El abogado de la gestoría me ha ido guiando. No hay hijos, no hay grandes patrimonios que repartir, así que todo es bastante mecánico. Firmar papeles, mandar correos, fijar fechas. Lo más raro es la frialdad con la que el sistema reduce una década de relación a un par de formularios y unas casillas. Carmen y yo hemos intercambiado un par de mensajes sobre cosas prácticas, facturas, seguros. Nada de emociones. Decidimos que cuando todo estuviera listo nos veríamos una última vez solo para firmar en persona, sin discursos. No sé cómo me sentiré ese día, pero sé que necesito verlo como el final administrativo de algo que ya terminó en mi cabeza la noche del video. De Luis he sabido por Sergio. Me mandó otro mensaje hace unos días. Me dijo que le habían despedido, que había intentado defenderse diciendo que la culpa era compartida, que todo había sido consentido. La empresa no entró en detalles. Tenían el reglamento, tenían las cámaras, fin del asunto. Me contó, además, que había visto una vez a Luis en la puerta del gimnasio esperando a Carmen, que ella pasó de largo sin pararse, con la mirada fija al frente. Me gustaría decirte que eso me da satisfacción plena, pero la verdad es que lo que siento es una mezcla rara. Una parte de mí piensa que se lo ha buscado, otra se pregunta en qué momento dejó de importarnos tanto lo que le hacíamos al otro para acabar así 3 personas en la calle un martes por la mañana. Respecto a Carmen, sé por su madre que está yendo a terapia. No porque yo se lo haya pedido, sino porque ella misma lo ha decidido. Al principio me enfadé al enterarme, pensé que llegaba tarde, que ese trabajo interno debería haberlo hecho antes de llegar al vestuario. Luego caí en que, aunque ya no sea mi pareja, es una persona con la que compartí muchas cosas y que quizás su trabajo ahora evite que vuelva a hacerle esto a alguien. Eso no arregla lo que me hizo, pero sí le da un mínimo sentido a todo el desastre. En cuanto a mí, he empezado a ir a correr por el Madrid-Río los domingos, algo que siempre decía que haría y nunca hacía. No es que me haya convertido en un atleta de repente, pero sentir el frío en la cara, el cuerpo cansado por algo que no sea el estrés, me ayuda. He vuelto a ver a amigos a los que llevaba meses o incluso años poniendo excusas. A 2 de ellos les conté la historia entera una noche de cervezas en la Elipa. No me juzgaron ni me soltaron frases hechas de ánimo. Se limitaron a escuchar, a hacerme preguntas que me hacían ordenar mis ideas, a recordarme que no era el primer ni el último al que le pasaba algo así, pero sin romanticismos. Eso también cura un poco. Si me preguntas qué he aprendido, no te voy a soltar que ahora soy mejor persona ni que todo pasa por algo. Lo único que puedo decir con honestidad es que ya no doy por hecho que las cosas se sostienen solas. Que la rutina es cómoda, pero también puede ser un agujero donde se cuelan las grietas. Que había muchas conversaciones que Carmen y yo tendríamos que haber tenido antes de que apareciera un tal Luis en el Vital Fit de Vallecas. Y que la confianza, una vez rota de esa forma, al menos para mí, no vuelve a su sitio por mucha terapia que hagas. No sé cómo estará mi vida dentro de 6 meses. Igual este estudio se me queda pequeño y me mudo, igual conozco a alguien, igual aprendo a estar solo de verdad por primera vez. Lo que sí sé es que he sobrevivido al impacto inicial, que ya puedo contar lo ocurrido sin que se me cierre la garganta, que soy capaz de cruzarme con un gimnasio en la calle sin cambiarme de acera. Suena poca cosa, pero para mí, ahora mismo, es bastante. Y si algún día vuelvo a compartir casa con alguien, te aseguro que en cuanto vea que las cosas empiezan a irse a un lado, me sentaré en una cocina, pondré las manos sobre la mesa como aquella noche y hablaré antes de que lo tenga que hacer una cámara de seguridad en un vestuario de barrio.